el segundo capítulo, o el primero, en realidad el otro fue una introducción, de Rompiendo Maldiciones Generacionales. Y voy a hacer una aclaración previa, antes de empezar. Así como recuerdo cuando estuvimos haciendo, ¿cómo era el nombre? Armas para la Guerra Espiritual, que cada vez que empezaba, cada miércoles que empezaba con eso, decía, esto no es un seminario de liberación, no es para aprender a echar fuera demonios, no es para aprender a reconocer los demonios, no es para saber qué color o qué olor tienen los demonios, nada. Estamos aprendiendo herramientas espirituales de cómo pararnos delante del Señor. Más o menos así sería lo que decían en esa época. Recuerdo que hasta por redes me preguntaron cuánto valía el curso de armas para la guerra espiritual, porque todo lo que tenga que ver con demonios y con bicherío genera una cuota de morbo que todo el mundo quiere ahí saber, quiere involucrarse, quieren conocer. Si le das a conocer las cosas espirituales, las cosas divinas, capaz que no genera tanto interés, pero lo demoníaco te atrapa, te atrae. Bueno, del mismo modo, Rompiendo Maldiciones Generacionales, no vamos a estar acá haciendo sanidad interior, no vamos a estar haciendo liberación, no vamos a estar exponiendo cada causa, cada caso, las cosas que se puedan llegar a dar, no vamos a estar hablando los temas personales o situaciones personales de algunos, no voy a estar recibiendo preguntas personales para tratar después en la charla sobre tal situación, tal tema, sino que, otra vez, el mismo principio. Romper maldiciones generacionales trata de, Efesios 1:19, conocer nuestra posición en el Señor, adquirir, tener, manejar y aprender a manejar herramientas espirituales para poder pararnos en nuestra posición, y parados en la posición que tenemos que tener, ahí sí nos convertimos en los superhéroes espirituales. Es tan sencillo y tan místico como eso, o tan místico y sencillo como eso. No pasa por cosas tan sobrenaturales como uno a veces querría. Es más, yo soy consciente de que a veces uno quiere que se le dé alguna oración específica, que se le enseñe un formato de oración, que le haga repetir tal o cual cosa, que ore, que haga imposición de manos, que empecemos a hablar en lenguas y a hacer salto y grito, y que uno empiece acá a hacer ping-pong, pim, 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 pim. La gente se pone, sí, las veces que me lo dicen, ¿en su iglesia no hay liberación? Que no, los demonios salen rajando, atraviesan el metrobús todos los días, impresionante lo que pasa acá. No, pero no hay manifestados, no va a haber manifestados, pero una cosa son los manifestados y otra cosa es la liberación. La liberación sucede todo el tiempo, desde que empezamos, desde que abrimos la reunión en oración, en los tiempos de alabanza, en el tiempo de adoración, en el tiempo de administración, en el tiempo de palabra, en el cierre final. Todo el tiempo se va haciendo con, repito, aunque le canse, herramientas espirituales. Entonces, si usted está esperando ver que alguno salte y que se le pongan alrededor para que no se caiga, o si está esperando ver a alguno... Antes de ayer vi un video de eso que me hizo acordar viejas épocas. Me agarró una antinostalgia. ¿Sabe qué es la antinostalgia? Es la nostalgia de las cosas que no querés volver a vivir. O sea, una nostalgia negativa. Te trae recuerdos feos de cosas viejas. Decís, oh, no. Había un fulano, no sé dónde era y no quiero saber tampoco, un fulano que decía, el título del video decía que estaba danza profética en el espíritu. Danza profética en el espíritu. Y lo que había era un vago que daba vueltas, parecía... ¿Alguno recuerda al Rudolf Nureyev? No, ¿qué van a saber? Ustedes no saben nada. Lo sacamos de Maximiliano Guerra, ya no saben nada, ¿no? Bueno, imagínense los dos brazos extendidos, así, en este gesto, dando vueltas y vueltas y vueltas. Y 3 monos alrededor sosteniéndolo, acompañándolo para que no se vaya a caer. Danza profética en el espíritu. Me dio unas ganas de comentar, día que estoy aprendiendo tanto, cerrar mi teclado y no decir nada, porque le iba a poner en el espíritu de qué querría yo saber qué es eso. Bueno, no son esas cosas, sino estamos hablando y vamos a hablar respecto de armas espirituales. Pequeñísimo repaso de algunos puntos sobresalientes del miércoles pasado, para no perder tiempo, porque tenemos el tiempo bastante corto, respecto de lo que hablamos y las bases que sentamos para esto. ¿Qué son las llamadas maldiciones generacionales? O lo que supuestamente en general se piensa o se toma como maldiciones generacionales.
Situaciones que se repiten de generación en generación, armando ciclos de repetición o de caos de una misma cosa. Un pecado reiterado, repetido, un conflicto familiar que va pasando al abuelo, padre, hijo, una enfermedad que se repite de unos a otros, no sé, generar los mismos patrones de comportamiento, o sea, ya no es porque haya alguna situación de enfermedad o algún pecado directo de alguien, sino que se van repitiendo los patrones de comportamiento. La abuela se casó con un hombre golpeador, mamá se casó con un hombre golpeador, yo me casé con un hombre golpeador. ¿Eso es una maldición generacional? No, son malas decisiones, no son maldiciones generacionales. Pero todo eso, a ese formato se le conoce en la iglesia, o se le dice en la iglesia, maldiciones generacionales. El trasfondo de eso, del nombre de maldición generacional, yo lo recibo, yo lo escucho, vos lo escuchás, maldición generacional, inmediatamente me lleva a mí a decir, como antiguamente te decían, te hicieron un trabajo. Inmediatamente te pone la postura de decir, alguien me hizo algo. Capaz que tengas o no tengas experiencia, pero lo vas a pasar por el lado de, y alguien me hizo un gualicho, una brujería, una hechicería, alguien hizo un trabajo, y empezamos con un montón de cosas que no voy a ocupar tiempo para hablar de esas, me lo hizo a mí. Empiezas a acusar a alguien, y porque fue que fulana, que mengano, que el de allá, que el otro allá, y por eso me está pasando. Empezás a recordar a tus ancestros y le echás la culpa a papá o mamá, a la abuela o al abuelo, a la bisabuela, a la bisabuela o la bisabuela. Y es tan fácil echar la culpa a los demás y no hacerte cargo de tus propios errores y de tus propias decisiones. Eso es lo que se llama, se reconoce como maldiciones generacionales. Hablando de ese tema y del error sobre esa situación, les decía algo que después le comentaba a la pastora que me hubiera gustado compartirlo, capaz que subir alguna frase o algo así, pero digo, se iba a malinterpretar fuera de contexto. Y es que con la Biblia uno puede enseñar, uno puede afirmar lo que se le ocurra. O sea, con la Biblia yo puedo enseñar la burrada que a usted se le ocurra, cualquiera, La burrada más ridícula que a usted se le ocurra, yo se lo puedo afirmar a través de la Biblia. Tomo un versículo de la Biblia a mi conveniencia, el que sea, el que quiera, entonces digo, quiere decir tal cosa, y listo. Ahí ya estoy afirmando un principio espiritual porque la Biblia así lo dice. La Biblia decía el miércoles pasado, la Biblia es fuente de toda verdad, porque lo es. Porque la única verdad proviene y está en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia mal usada, mal interpretada, se convierte o se puede convertir en fuente de toda mentira. Cuando la usamos para demostrar lo que no es. En este caso yo estoy diciendo burradas en general, cosas totalmente desorbitantes, cosas que salen del foco de la palabra de Dios. Pero puede ser también con algunas actitudes religiosas, puede ser con creencias dentro de la iglesia, puede ser con prácticas dentro de la iglesia, como este burro que andaba con la danza profética en el Espíritu. Puedo estar afirmando, diciendo sí porque la Biblia dice tal cosa. Alguna vez leí, hace tiempo atrás, alguna vez leí que la Biblia avala el espiritismo. Y hay un movimiento cristiano, una de las corrientes del cristianismo antiguo, que nació allá por mediados del 1800, fue un siglo en el que hubo muchos nacimientos de movimientos paralelos, no sé si llamarlos secta, algunos sí, todos no lo son así, pero uno de esos movimientos que nació más o menos en esa época es un movimiento cristiano, no es una iglesia cristiana, cristiano porque tiene el nombre de Cristo nada más, la conoce seguramente, que es la iglesia científica. ¿Escuchó hablar alguna vez de la iglesia científica? Bueno, siquiera acá a la vuelta hay una, así que si un día tiene ganas, cruza el metrobús, se va hasta la esquina, 1 cuadra y media, ahí tiene una, porque si quiere encontrarse algún demonio o algo de eso, ahí lo va a encontrar enseguida. El fundamento, la base de la iglesia, bueno, también se dice Escuela Científica Basilio, ¿no? Entre líneas, es precisamente la palabra de Dios. Tomado del pasaje en el cual el rey Saúl fue a consultar a una adivina para preguntarle al profeta Samuel que había muerto, pedirle dirección. Y en ese momento entonces la adivina hace una invocación y aparece el espíritu de Samuel. Entonces, como apareció el espíritu de Samuel, dicen, el espiritismo está avalado por la palabra de Dios. Por lo tanto, en las reuniones de esas iglesias lo que hacen son sesiones de espiritismo. No vaya mejor
Quédese acá que más o menos nos divertimos un poquito más. La Biblia es fuente de toda mentira o fuente de toda verdad, según como usted lo quiera entender. Empezando lo que es específicamente lo de hoy, en este mismo contexto que le estoy hablando, hay una frase que yo la aprendí de mi pastor, de mi primer pastor, y después me enteré que no era de él, ¿no? Pero todo el mundo la decía, pero es totalmente cierta, totalmente real. Un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿eh? Como la saben. Todo texto que te lo saque del contexto, o sea, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Es un pretexto. ¿Por qué es un pretexto? Porque, vuelvo a repetir, con un texto tomado de esa manera, yo puedo afirmar lo que se me ocurra, lo que se me dé la gana. La Biblia tiene una manera de interpretación. Hay normas de interpretación de la palabra de Dios. Se estudia cómo se debe interpretar la palabra de Dios. Tampoco es algo tan extraño, no es una cosa que solamente está al alcance de algunos pocos nada más. No es para los eruditos, es mucho más sencilla porque el propósito de la Biblia es que cualquier persona que acceda a ella pueda recibir revelación de la palabra. O sea que es sencilla, directa, es fácil de entender. Pero para hacer el estudio de la palabra hay una materia que se llama, el nombre es más feo de lo aburrida que la materia, se llama hermenéutica, que te enseña precisamente cómo se debe interpretar la palabra de Dios. Y una de las cosas básicas y elementales de la interpretación de la palabra de Dios dice que la Biblia se interpreta a sí misma, o sea que dentro del mismo texto de lo que estás leyendo, ahí vas a encontrar la explicación de lo que querés encontrar. No necesitas de irte a ningún satélite alrededor, en ningún otro libro paralelo. Mismo en lo que estás leyendo está la explicación. En ese mismo contexto de que la Biblia se interpreta a sí mismo, dice que un texto bíblico pertenece a un contexto. O sea, yo le leí la inconmensurable grandeza de su poder. Pero tuve que leer el versículo anterior para que entendiera de lo que estaba hablando, porque si no, no se entendía de lo que estaba hablando. Eso es el contexto. El contexto inmediato son los versículos anteriores y posteriores. El contexto general es capaz que todo el capítulo donde te habla quién está hablando, a quién le está hablando y por qué le está hablando. Y después, paralelo a eso, hay algo que se llama contexto histórico y cultural. Según en qué momento de la historia, según a qué pueblo o en qué lugar, en qué cultura, cómo era la gente que estaba escuchando, hay que interpretar eso de esa manera. Por lo tanto, cuando se sacan los textos fuera de contexto, hacemos aberraciones de la palabra de Dios. Mientras que la Biblia, hay algo que se llama hilo conductual. Me trabé porque me acordé de la película El Hilo Rojo. ¿La vio esa película? Es aburridísima, ¿para qué la veo? Estaba queriendo decir Biblia, me tenía en la cabeza el hilo rojo. Más allá de la trama de esa película que es romántica, digamos que ese concepto es paralelo. La Biblia tiene un hilo conductor que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia, que algunos dicen que se contradice, no se contradice en nada, sino que es lineal y consecuente, o sea, va en secuencia, va avanzando en forma gradual, va avanzando, va siguiendo, va completando, va aumentando la revelación, se van cerrando historias y ciclos, pero siempre todo tiene un hilo general. Entre los hilos de conductibilidad de la Biblia, el que está por todo hacia lo largo, el primero es la relación de Dios con el hombre, el primero. El segundo, que es el que nos importa, porque el primero es de estudio, el segundo, que es el que nos importa, que sería un hilo rojo, es que desde el principio, en Génesis hasta el final, uno puede identificar la revelación de la sangre de Cristo. Entonces ve el pacto de la cruz en todos los capítulos o en todos los libros de la Biblia. Usted ve ahí a Jesús de alguna manera representado, o la enseñanza, o la importancia de los sacrificios, o el valor de la sangre, o el asta levantada en el desierto. Un montón de cosas que te van llevando a esa idea. Imagínense que Adán y Eva cuando pecaron, sabían, ¿no?, que pecaron. Tenían nada que hacer y en el momento del pecado, cuando fueron confrontados por Dios, ellos fueron expulsados del huerto. ¿Para qué fueron expulsados del huerto? Para que no pudieran tener acceso al árbol de la vida. ¿Por qué no quería Dios que tuvieran acceso al árbol de la vida? Porque al estar en pecado por desobediencia, si tenían acceso al árbol de la vida, ellos iban a ser inmortales. Por eso dije hace unos días
capaz que usted no lo sabe, pero la muerte es un acto de misericordia de Dios. Lo que eso hubiera significado si Adán y Eva fueran inmortales, que todavía hoy existirían en pecado. Y además de eso, que usted y yo no existiríamos. Ahora bien, los saque de ahí para que no tengan acceso al árbol de la vida, por lo tanto, para que mueran en algún momento de sus vidas. Y después nos encontramos, al final del libro de Apocalipsis, sin buscar el pasaje ni nada, nos encontramos cuando ya desciende la Nueva Jerusalén, cuando es el momento de la eternidad con Dios, cuando está toda la iglesia de todos los tiempos reunidos delante del Señor, nos encontramos con un río que lleva a un trono y en el medio hay el árbol de la vida, el mismo que había sido cancelado en Génesis. La Biblia tiene un hilo conductor. Entonces todas las cosas están relacionadas. Nada se puede sacar de contexto, nada puede salir por sí solo y nada tiene una enseñanza particular. Todo tiene una relación. Hoy decía, en el devocional de hoy, hablaba de la interpretación selectiva. Bueno, así hace... ¿Te llegó mi mensaje? No sabía que no estabas. Así hace aquel que no tiene entendimiento o que no busca el contexto para interpretar las cosas que quiere a su manera. Interpretación selectiva. ¿Qué quiere decir interpretación selectiva? Yo leo, entiendo lo que quiero, tomo lo que quiero, me quedo con lo que quiero. El otro día le decía sobre el pasaje, déjame acordar un poquito, el pasaje que habla del tatuaje. Entonces le leí el versículo anterior y le dije, si es pecado tatuarse, también es pecado afeitarse. ¿Por qué entonces digo está mal tatuarme y no digo está mal afeitarme? Eso es interpretación selectiva. ¿Por qué voy a esto? ¿Dónde nace la idea de la maldición generacional? Éxodo capítulo 20, cuando es el capítulo de los 10 mandamientos, le dice Dios a Moisés, le dice Moisés al pueblo, no te hagas ninguna imagen ni nada, versículo 4, perdón, Éxodo 24. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Por eso aprendemos, entendemos y enseñamos que no tenemos imágenes ni adoramos imágenes y que está mal el hacerlo, porque así dice la Biblia que no debe hacerse. Verso 5, no te postres delante de ellos, de las imágenes, ni las adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Da una muestra de humanidad de parte de Dios. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. A consecuencia de levantarte una imagen o tener una imagen, postrarte a esa imagen, adorar esa imagen, eso provoca el celo de Dios. Y el mismo Dios que habla en Proverbios respecto de qué pasa con el marido celoso, dice que, bueno, uno puede tomar fuego y se va a quemar, qué sé yo, pero puede hacer tal cosa, y para resumirle, que no te agarre el esposo de aquella que estuvo con vos. Él, como marido celoso, ejecuta juicio. Y dice, hasta la tercera y cuarta, o sea, primera, segunda, hasta la tercera y cuarta, 4 generaciones a partir tuyo. ¿Qué podemos decir hoy que serán 4 generaciones? Seguramente es distinto a la época bíblica. Hoy consideramos una generación 50, 60 años aproximadamente de diferencia entre uno y otro. Pero en la época bíblica la gente en esta época vivía un poquito más. Así que tal vez estamos hablando de 2000 años sobre un linaje o una familia. Dice también Éxodo 34, versículo 4. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana las llevó en sus manos al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube, se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Repito, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones y que perdona la maldad y la rebelión y el pecado, pero, como hablaba el devocional de ayer o anteayer, los peros, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, hay una herencia espiritual, hay un linaje, hay un ADN espiritual.
hay una base de sangre en esa familia. Entonces, el padre cometió un pecado, el padre se alejó de Dios, el padre se apartó, los padres se apartaron, se cometieron cualquier línea de pecado delante de Dios. Maldigo la maldad del padre, lo castigo en el hijo, sin tener nada que ver la liga. Bueno, algo así le pasó a Canaán, el hijo de Cam. Cam era el hijo de Noé, el que lo vio desnudo y borracho a Noé. El que entró a la carpa, a la tienda de Noé, y cuando lo ve así, Noé se enojó y se avergonzó. Mientras sus hermanos no quisieron mirarlo, él lo miró desnudo y borracho. Entonces, cuando Noé ya estaba un poquito más cuerdo, se enteró de lo que había pasado, maldijo a su hijo, pero en la maldición a su hijo maldijo al nieto. Dijo, y maldito será Canaán. Después con eso maldijo a toda la tierra de Canaán, que después terminó siendo la tierra donde fue a parar Israel. Eso es una literal maldición generacional. Castigo la maldad del padre en el hijo. Hasta, y repito, que no me quiero perder, hasta la tercera y cuarta generación. Repito, interpretación selectiva. Como ese versículo que compartí hoy de la conversación entre Jesús y Pedro. Que Jesús le dice a Pedro, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser apedreado, va a ser golpeado, no me acuerdo el detalle, y lo van a crucificar y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Y Pedro le dice, no, Señor, que eso nunca te pase. ¿Qué no te pase? ¿Que no resucite? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro ahí? Se quedó con lo que quiso. No prestó atención al otro. Dijo, no, que nunca te pase. No, Pedro, es necesario. Por eso Jesús le contesta inmediatamente, ay, Pedro, me sos de tropiezo. Sos inútil, Pedro. No me servís acá al lado porque ponés la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. No entendés que es necesario que esto pase porque es necesario que yo resucite. Y el resucitar tomó la autoridad sobre la muerte. No, que nunca te pase. Interpretación selectiva. ¿Y por qué le digo interpretación selectiva? Porque los que predican la maldición generacional, los que creen la maldición generacional, usted si todavía cree en una maldición generacional, si piensa que está atado por algo de papá, de mamá, de la abuela o de la tatarabuela que era curandera, hay otro texto inmediatamente en el mismo pasaje, en el mismo versículo, que dice algo diferente a lo mismo que se le estaba diciendo. Vuelvo un cachito y le explico un poquito más, porque es como la religiosidad que solamente acostumbra a ver lo malo y no hace caso a lo bueno. Y si algo bueno hay cerca de lo malo, automáticamente lo considera malo. Hemos tenido situaciones, hasta hace poquito, le diría 2 semanas, capaz. Hemos tenido situaciones de alguna persona nueva que viene a la iglesia y dice, ¡ah! ¿Qué hacen acá? Porque está a media luz, o porque hay luces de color, o porque, peor, si en algún momento están cantando fiesta o algo de eso y está todo el boliche armado ahí, están todo... Poneme un cachito, apagá y ponela, haceme el fiesta. Esa. Imagínense así, de golpe entra una persona, entró a la iglesia y dice, ¡ah! Así. Pues ya, apagá. ¿Qué es esto? Y se quedan así. Pecado, todo malo, el arbolito para Navidad. Recuerdo una vez alguien que me dijo, y me lo voy a tener que aguantar el arbolito, y si no me voy a tener que poner de espalda en el culto para no verlo. ¿Por qué que te hizo el pobre árbol si no te hace nada? Consideramos que todo es malo, nos tenemos a mirar lo malo, somos de aquellos que vemos entre una hermosa, eso me acuerdo que lo escribí en Síntomas, en una hermosa pared recién pintada, vemos ahí que hay una manchita, que en Síntomas le llama eso el ojo de suegra. Claro, ese es el principio del ojo de suegra. Tanto, mire, suegrita, ¿le gusta cómo pinté la pared? Todo recién pintado. Bastante bien. Cuando es Jeremías 15:19 que nos dice que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil o sacar lo precioso de entre lo vil. Pero la religión lo que hace es saca lo vil de entre lo precioso. Lo que vos le presentás algo que esté en óptimas condiciones, a ver cuántos dedos debajo de la rodilla tenés la pollera. Ah, no.
A ver no. A ver los botones, no. A ver, ese pantalón, no, pastor, ese pantalón no es santo. No, tiene que ser bolsa. Hay unos en Facebook que son de esos, que publican esas cosas así. Pantalón semi-chupín, y usted me imagina a mí con un chupín, ¿sabe lo que puedo llegar a parecer, no? Puedo parecer el perro de mi hijo, el bulldog francés. ¿Vio el bulldog francés? Cuando se está parado, que es una cosa así maciza con dos escarbadientes. Bueno, así puedo llegar a parecer yo eso. Bueno, este no, pero digamos que es semi o algo así, ¿no? ¿No? ¿Está bien? ¿Algo así? No es santo. Gastó zapatilla. ¿Vos levantaste la ofrenda zapatilla? ¿Abriste la reunión de zapatilla? No, el culto no sirve. Esa es la religión. Esa es la religiosidad. Se detiene en lo que no tiene que mirar. Se detiene en el detalle. Se detiene en maldigo o castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La religión o la religiosidad o la manera legalista o el legalismo se detiene solamente en un versículo en Éxodo, pero no mira el otro. Se detiene en el otro versículo del Éxodo, pero no lo lee completo. Éxodo 24. No te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellas ni las adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Maldición generacional. Pero el versículo 6 dice, por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor. En 10 minutos tengo que terminar ya. Me salió en tintolelo ese. Cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Pregunto, no quiero comprometer a nadie a hacer una cuenta, no quiero escrachar a ninguno en matemática porque algunos la tienen clara, otros son unos burros, pero 4 es más que 1000. Me asusté. Cuando hay una situación que deba ser condenada, cuando hay una situación que deba ser castigada, porque me odian, entonces castigo del padre al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando me aman y guardan mis mandamientos, muestro mi amor por 1000, no le puedo nombrar las generaciones, ya no tengo ni idea, por 1000 generaciones. Lo que cambia o lo que define si hay o no hay maldición no es un texto rígido de la palabra de Dios, sino lo que define cuál va a ser la relación con la maldición o con la bendición es tu actitud, es tu postura, es tu acción, son tus decisiones. Éxodo 34:6. Pasando delante de él proclamó: el Señor, Señor, Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en continuidad y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Y después dice, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero lo primero que dijo que es, que mantiene su amor por 1000. O sea, podríamos decir lo siguiente, que el valor predeterminado, para los que entienden un poquito esta idea, aquello que sale por defecto, aquello que es lo que automáticamente funciona. ¿Me entienden la idea del valor predeterminado? No entienden 3/4. Bueno, a ver. Vamos a explicarlo con una ley nueva y de paso se enteran de la ley. Hasta hace, no sé, 4 años, 5 años, no sé exactamente, pero no importa. Capaz que el doctor me acompaña y me corrige. Hasta hace unos pocos años, si usted quería ser donante de órganos, tenía que declararlo, hacer una declaración en el registro civil, y eso quedaba registrado en su historia clínica y en su documento. Entonces iba y afirmaba por la positiva, decía: yo quiero ser donante de órganos. Sino, en forma predeterminada, por defecto, no sos donador. Ahora, con el cambio de ley, ¿tenés idea o no? ¿Cuánto hace? No. Con el cambio de ley, ahora es al revés.
Usted en forma predeterminada es donador de órganos. O sea, aunque no quiera, fuiste, alpiste. Esos ojos tan bonitos que tenés lo va a tener otro en algún momento. Ese hígado con cirrosis no lo va a tener nadie y lo van a tirar a la basura. Ahora, si no querés, porque uno tiene el derecho, en realidad no sé por qué, pero uno tiene el derecho de decir, no, yo no quiero ser donante de órganos. Está bien. Se respeta a la persona, se respeta a la familia, se respetan las emociones, se respetan los sentimientos y es válido. Entonces dice, no, yo no quiero. Entonces lo que tiene que hacer ahora, no ir a decir, sí, yo quiero ser donante, sino ahora tiene que ir al registro civil y decir, yo no quiero ser donante. Entonces lo mismo se queda registrado en su documento y en su historial clínico. Eso es valor predeterminado o valor por defecto. El valor predeterminado en nuestra relación con Dios es que su amor se extiende por 1000 generaciones. Pero, si usted se corre del propósito del plan de la relación con Dios, entonces se activa la otra secuencia, que depende de otros factores, depende de otros valores, y no es algo tan lineal, tan sencillo. Y al mismo tiempo, la religión o el legalismo olvida Deuteronomio 7:9. Por tanto, reconoce que el Señor, tu Dios, es el único Dios, el Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Si existe la maldición generacional en forma activa, entonces yo tengo que aceptar, tengo que reconocer que existe la bendición generacional en forma activa. Esta es una bendición generacional. Éxodo capítulo 28 es una bendición generacional. El pasaje de Números capítulo 6, versículo 24 al 26, que es con lo cual yo termino todas las reuniones, Números capítulo 6, verso 24 al 26, es una bendición generacional. Está dirigida del sumo sacerdote al pueblo de Israel, diciéndole que el Señor te bendiga y te guarde, le haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Es una bendición que trasciende los tiempos y las generaciones. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con la maldición o con la bendición? Hay condicionantes. Hay un potencial que dice, bueno, si pasa tal cosa, pasa tal otra. Si pasa tal cosa, pasa tal otra. Lo predeterminado no es la condenación, sino que lo predeterminado es la bendición. La maldición generacional se mantiene y transmite en Éxodo 25 y 34:7. La maldición generacional se mantiene y se transmite en, y le leo el pedacito solamente, Éxodo 25, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. 34:7, castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El condicional es la maldad del corazón del hombre y mujer. El condicional es cuando los padres odian a Dios, se alejan de Dios, no se acercan a Dios, rechazan a Dios, maldicen a Dios y viven una vida sin Dios. En ese contexto hay una maldición generacional que dice que los hijos van a pagar la consecuencia de las acciones de los padres. Es la puesta en práctica, en otro sentido, del principio de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y la siembra y cosecha en algunos aspectos no es una cuestión cíclica. O sea, normalmente yo recibo lo que sembré, yo cosecho lo que sembré, pero a veces no. Porque si usted se decide a sembrar, no sé, quiere plantar robles para poner un aserradero para vender robles. Y para después usar las castañas y las piñas de los robles y para venderlos y para comerciar con eso, no los va a ver nunca. Porque tienen un tiempo de crecimiento y de maduración que pasa a los 50 años para llegar a ser útiles. Entonces usted lo va a sembrar y que lo va a cosechar en la siguiente generación. Uno está, en ese caso, si yo tuviera un robledal, un aserradero, yo voy a estar cosechando lo que mis padres hubieran hecho o el que lo haya plantado previamente. Así con un montón de otras cosas sucede lo mismo. En algunas cosas, la cosecha de mi siembra no va a llegar a mí,
sino la cosecha de mi siembra va a llegar a mis hijos. Porque la maldición se transmite de generación en generación. Pero al mismo tiempo, la maldición generacional se detiene y se cancela, no es más ruidor, se detiene y se cancela, Éxodo 26, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Éxodo 34:7, mantiene su amor hasta 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. En el mismo texto, el mismo pasaje, el mismo contexto. No es lo que pase antes, sino lo que pase después. No es simplemente solamente la consecuencia de los actos previos, es la consecuencia de los actos presentes y posteriores. No es solamente una consecuencia de los errores que hayan cometido tus padres o tus abuelos, sino que eso depende de las decisiones que vos tomes. La maldición generacional se transmite de generación en generación cuando una persona no tiene una vida consagrada, entregada al Señor, cuando no está el Señor en medio de uno y cuando tiene una vida de adoración. La maldición generacional se transmite, se mantiene, se transmite cuando yo vivo mi vida a mi manera. La maldición generacional se mantiene, se transmite cuando yo vivo alejado del Señor. Como decía hoy, en otro contexto, porque no tenía que ver con maldiciones, pero que entendemos como queremos, hacemos lo que queremos, vivimos a nuestra manera, nos manejamos como se nos da la gana. A ver, confesemos, ¿es lindo o no hacer lo que se te dé a lo chavo, lo que se te cante la regaladísima gana? ¿No es lindo? ¿Qué hace usted cuando va de vacaciones? Es de aquellos que, yo conocí a alguien así, el nombre que sucede. Es de aquellos que te fuiste de vacaciones y a las 7 de la mañana, vamos, que hay que aprovechar el día, arriba, levantate, vamos, que si no encontramos lugar en la playa. ¿Usted es de eso? Mi tío era... Y yo me iba un mes de vacaciones con ellos. Y el complejo Punta Mogotes en esa época no es lo que es ahora, no era lo que es ahora. En aquella época vos ibas a las playas más importantes del complejo Punta Mogotes y tenías que dejar el auto allá y bajar caminando como 5 cuadras con todo hasta llegar más o menos a encontrar un lugar. Y como ya empezaba a levantar el día, los últimos 100 metros eran sobre arena caliente hasta llegar a un lugar donde podías quedar. Pero hay que aprovechar el día. ¡Qué lindo! Para comer sándwich de milanesa con arena, ¡qué lindo! Para que el de la sombrilla de al lado te tire arena a la cara, ¡qué lindo! O es de los que se va de vacaciones y a mí déjame dormir, pata ancha. A mí cuando vamos a la costa, que hace rato ya no vamos, pero siempre me gustaba, locuras mías, ¿no? Siempre me gustaba sacarme una foto el primer día, no por estar blanco como hacen algunos, pues yo no me quemo nunca. Gorro, lentes, sombrilla y si querés algo más, capa también todo. Pero sentado en una silla, mirando hacia el mar, las piernas estiradas, me sacaba una foto del pie. ¿Loco? Sí. No es fetichismo ni nada raro. No. ¿Pero qué me decía esa foto a mí? No haces nada. Y eso sí lo publicaba por todos lados. Esto sí es vacaciones, no hacer nada. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, nos gusta conducirnos a nuestra manera, nos gusta manejarnos a nuestra manera, no nos gusta que nos digan, pero después pretendemos que Dios actúe a nuestra manera o que Dios responda seguro que nosotros esperamos o que Dios cambie sus principios porque al señorito se le ocurrió querer recibirlo de otra manera. No, las cosas de Dios no son a mi manera, las cosas de Dios no son a tu manera, las cosas de Dios son a la manera de Dios. Y voy a ir terminando esta parte para ya poder salir con libertad. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cuál es acá el diferencial en la situación? Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición, bueno, le dije al principio, capaz que está esperando que haga alguna oración particular o que reparta una hojita escrita con una oración que tiene que hacer. Entonces, si a vos te pasa tal cosa, tenés que orar de esta manera.
Si el problema es por tal otra cosa, tenés que orar de esta manera. Si la situación en tu casa es porque tal, tenés que orar de esta manera. Si es con tu marido, tenés que orar de esta manera. Pregunto, le voy a preguntar al doctor, porque si no, con él puedo hacer lo que quiera. ¿Eso no es lo mismo que cuando iban al curandero y te mandabas un gualicho? Es lo mismo, ¿no? Listo, ya está, sigo con lo que estaba, no. Claro, porque yo escuché una vez a una pastora basada en el Salmo, no me acuerdo qué Salmo era. Ay, no importa. Yo escuché una vez a una pastora enseñarle a otra pastora, decirle, mira, ¿ves? Entonces, si hay un problema en el matrimonio, tenés que tomar una copa de vino, tenés que poner una vela encendida al lado. El Salmo 78, no sé qué, algo así, que dice 70 y pico, que dice que así como se quema la cera, como se quema la vela, no sé, algo así dice, así desaparecen los enemigos, una cosa así, algo así. Entonces, a medida que la vela se vaya consumiendo, vos le das a tomar ese vino a tu marido y se termina el problema. No le estoy mintiendo. No le estoy mintiendo. Tengo tantas ganas de contarle quién, pero me voy a... Tantas ganas. Lo único que puedo decir es que pasaron los años. En ese momento me dijo, ¿tú no entiendes el Evangelio? Cuando yo le dije, eso es brujería. Tú no entiendes el Evangelio. No se te ha revelado el Espíritu, me dijo. Así. No se te ha revelado el Espíritu. Pasaron unos 4 o 5 años. Cuando la otra la estafó y la robó todo, entonces charlando me dice, mira, como tuviste razón aquella vez, ahora si quieres, yo iré a predicar a tu iglesia. Tu hermana, le dije. Irá a la tumba conmigo, porque seguramente tiene más de un admirador, entonces ahí quedará en la tumba. Lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición no es una determinada oración, no es una palabra específica que se diga. Lo que hace la diferencia entre una bendición y una maldición no es examinar a tus ancestros, no es hacer una sesión de espiritismo o una sesión de hipnosis o una sesión de sanidad interior para descubrir en qué situación, en qué momento, con quién, qué pasó, para que el Espíritu de Dios te revele y te diga quién es el que hizo tal pacto con quién o tal cosa, sino que lo que hace la diferencia entre la maldición y la bendición es tu decisión, tu acción y tu posición. Tu decisión de ser transformado, tu acción de decidir cambiar y empezar a seguir los mandamientos y los principios de Dios, y tu posición de entender y reconocer quién sos. Y ahí dejamos por hoy, porque esto seguirá el próximo miércoles. Tu decisión, ser transformado. Tu acción, cambiar de vida, dejar de hacer lo que estabas haciendo, empezar a hacer una cosa distinta. Si tu camino te estaba alejando del Señor, que tu camino te acerque al Señor. Empezar a hacer aquellas cosas que aman a Dios y obedecer sus mandamientos. Y tu posición, entender quién sos delante de Él, entender quién sos bajo la autoridad de Cristo, ponerte en ese lugar y moverte en esa posición. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos. Antes de terminar en esta noche, voy a hacer un llamado en forma particular por solamente una situación especial. Seguí, Miriam, por favor. Estamos sembrando los principios, estamos plantando aquí los fundamentos para entender que la responsabilidad no está en mi ancestro, sino que la responsabilidad está en mis manos, en mi boca, en mis actos y en mi fe. Por eso solamente, y con esto quiero desafiarte y animarte,
Si hay alguna situación en tu vida que hasta este día vos estás creyendo que es origen y resultado de algún conflicto familiar, de alguna situación previa, de un problema de tus padres, de tus abuelos o de alguna otra persona, si estás creyendo, estás convencido que tal vez estás atado a una situación, la que sea que estés pasando, porque alguien te metió en ese ciclo, porque estás repitiendo ciclos de miseria o de fracaso o de ansiedad o de necesidad, lo que fuere. Si estás pensando que estás condenado, condenada a vivir lo que estás viviendo porque eso ya vino sobre tu cabeza, yo quiero que pases al frente para que hagamos una oración para determinar que no depende de mis ancestros, depende de mi decisión, depende de mi transformación, depende de mi acción y de mi posición para presentarme delante de Él, para que Él empiece a hacer una obra restauradora, una obra completa en mi vida, una obra de sanidad, de verdadera sanidad espiritual y emocional, una obra de liberación, de verdadera liberación, la que proviene por medio de la palabra de Dios, una obra que se haga carne en nuestras vidas, que empiece a dar fruto, fruto de transformación, fruto de bendición, fruto abundante, un fruto que sea visible, un fruto que sea palpable, un fruto que acompañe mi vida. Te damos gloria, adoramos tu nombre, Señor. Levante sus manos.